Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial a todas las personas que se conectan y que van siguiendo cada una de las publicaciones o espacios de divulgación y promoción que tenemos desde la Corporación Adagio. Hoy les confieso muy contenta, muy, digamos, satisfecha por un trabajo en el que veníamos todo el mes de abril poniéndole mucho amor, mucho cariño, pues este tema de la memoria histórica. Y hoy coincido con varios invitados y una invitada muy especial para llevarles a ustedes un tema que hemos denominado arte y memoria para una narración profunda de lo que nos pasó. Vamos a hablar un poquito sobre esa relación del arte y la memoria y qué mejor invitada para hablar de ello. Y ahí le doy la introducción a Erika Dietes, una artista que conocemos muy bien en el municipio de La Unión por su trabajo, porque ha sido muy cercana al territorio, pero también porque su trabajo ha sido súper importante para esa escena de la memoria, no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Erika, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenas tardes, un gusto enorme saludarlos aquí desde Bogotá. Gracias por la invitación, gracias por tener presente mi trabajo. Y bueno, pues agradecer también a ese municipio tan maravilloso que me acogió y me abrió, digamos, como su territorio para poder desarrollar este trabajo tan importante para Colombia. Bueno, Erika es artista visual y comunicadora social. Desde el 2005 ha producido una serie de obras muy importantes. Referencio solo algunas de ellas: Río Abajo en el 2008, A Punta de Sangre en el 2009, Sudarios en el 2011, Relicarios desde el 2011 hasta el 2016. Bueno, Memento Mori en el 2016 también. Y más adelantico hablamos un poquito de pronto de lo que va por allí surgiendo como nueva creación. Muchas gracias, Erika. También nos acompañan dos amigos que conocimos hace poco, pero con quienes estamos muy agradecidos desde la corporación. Son las personas que participaron de la convocatoria Homenaje a la Memoria 2020 que hicimos por Instagram y fueron los ganadores, con un trabajo muy bonito, un trabajo documental sobre el municipio de San Vicente. Entonces tenemos a Edison y a Diego. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y también por abrir los espacios para mostrar esta memoria que se tiene en el Oriente y que ha sido un poco olvidada. Muy contento también de poder participar en este conversatorio, en esta charla, y también pues agradecerles a abrirles estos espacios para hablar un poco de memoria, que es algo que tenemos que trabajar, y muy contento, digamos, que poder también ser como este medio para ir visibilizando un trabajo que se hizo con estudiantes y que ellos también puedan contar como su experiencia de lo que se hizo, y también a ver, digamos, que la convocatoria que nos abrieron para participar, digamos que fue muy oportuno también en esta época de confinamiento pues con el COVID-19, y que pudimos también, digamos, apostarle desde la digitalidad. Bueno, muy buenas tardes pues para todos. Primero que todo, gracias pues así general por habernos abierto las puertas para este trabajo, que fue un trabajo pues muy bonito que se empezó a hacer, y ya también con todo esto que intentamos mostrar nosotros con el proyecto, para que tengan así como una idea sobre el proyecto, los proyectos de memoria que se pueden llegar a manejar. Diego, ¿cómo se sintió el grupo de trabajo cuando supieron que ganaron ahí ese primer puesto del homenaje a la memoria? No, eso fue como boom, o sea, fue un trabajo que nos lo peleábamos, porque desde que Edison nos mostró la iniciativa, pues la de presentarnos al concurso, fue como que, bueno, vamos a darle con todas las ganas. Y cuando nos dijeron que ganamos, fue como una satisfacción grande por todo el trabajo que hicimos, porque fue un trabajo que
que lo tuvimos que hacer, o sea, sudamos un poco para hacerlo, intentando compartir, no sé, encontrar gente, mostrar el proyecto en diferentes partes. Entonces fue como una gratitud muy grande cuando descubrimos, pues, o cuando nos dimos cuenta de que habíamos sacado el primer lugar. Listo, entonces Edison, Diego y el equipo de trabajo, hay una serie de libros y de contenidos que les van a llegar, está por allá, Río Negro, San Vicente, bueno, varias cositas que por ahí hacen parte pues de este homenaje y muchas gracias por participar. Un saludo a todas las personas que pues empiezan a reaccionar a la publicación, que aparecen por allí, a los amigos y amigas que sabíamos también que estaban muy expectantes de esta entrevista. Te confieso un poco, Erika, pues que eran varias las personas también que me dijeron como que súper, que está Erika, me encanta, maravilloso, y esas personas pues ahí, un saludo para ellos y ellas. Bueno, el contenido de Edison, de Diego y de los compañeros lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, por ahí publicamos el enlace a YouTube y a Erika la encuentran también en su página web, la encuentran allí todo su trabajo. Bueno, entremos entonces en materia, en este tema de arte y memoria, y yo quisiera empezar un poco pues, retomando una frase que a mí me ha gustado mucho, que es una frase, algo que dijo alguna vez Galeano, y él decía que el mundo no estaba hecho de átomos, sino de historias. Y pues en el mundo hay muchas historias y seguramente muchas maneras de poder contar esas historias. En el caso y en el trabajo de ustedes, y quiero empezar con Erika, pues ¿por qué apostarle, digamos, a un ejercicio creativo que parte de contar, pues un pasado doloroso y difícil de Colombia, de los territorios, de nuestra gente? ¿Por qué contar esa historia desde una perspectiva de memoria? Mira, yo pienso que es muy importante, como tú lo enuncias, digamos, cuando me llegó la invitación, ¿no? Saber qué nos pasó. Y quisiera, digamos, como reiterar un poco esa pregunta, saber qué nos pasó, pero preguntarnos bien quiénes tenemos que saber qué pasó, ¿sí? Hay que pensar mucho también en que la memoria no está construida para que las víctimas que vivieron, como lo vivimos, como lo vimos en el video que ustedes, en la serie que ustedes nos presentan, no es para contarles a ellas qué pasó, es para que el resto, ¿no? Para que todas las otras personas sepamos qué ocurrió allá, podamos analizar por qué ocurrió, ¿sí? Porque digamos que la memoria únicamente, para que exista una información de lo que pasó, vendría siendo como algo que no es transformador y no aporta, ¿sí? Digamos que todos estos ejercicios de memoria y conocer nuestra historia, un poco el sentido de hacerlo es para que no vuelva a ocurrir. Pero para que no vuelva a ocurrir, tenemos que saber qué fue lo que facilitó, por qué se dio lo que pasó. Entonces, construir estos relatos, no solo desde lo documental, sino en mi caso, que es desde la creación artística, que es una creación, digamos, como que yo me paro un poco en el límite de lo documental, ¿cierto? Porque yo no estoy produciendo un documental, pero trabajo mucho con los testimonios de las víctimas. Nada de lo que está en mi trabajo me lo inventé yo. Todo tiene una voz de un doliente, de alguien que sobrevivió, de alguien que está llorando a una víctima, un desaparecido, un muerto, de testigos presenciales de ese horror, ¿sí? Como es el caso, no solo he trabajado con víctimas del conflicto armado colombiano, también trabajé con sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo. Entonces, la primera vez, digamos, que yo me enfrenté a ver a un sobreviviente de Auschwitz, ¿sí? Con el tatuaje en el brazo, es allí en donde esto testimonial, donde esto que ya ocurrió, mi ejercicio, digamos, como artista es elaborarlo, obviamente en otra temporalidad, ¿cierto? Porque lo estoy haciendo desde el momento presente en el que yo empiezo esa obra, que ya no es el momento en que ocurre la historia, en que ocurre, digamos, los hechos. Es como una forma de contarle a un nuevo espectador eso que ya pasó.
Entonces yo creo que debemos, para poder conocer nuestra historia, debemos contarla una y otra vez en todos los formatos posibles. Tal vez hay un formato, digamos, que tenga un cierto alcance de una audiencia más grande o más pequeña, o tal vez emocionalmente le llegas a una persona en determinado momento de su vida. Entonces, digamos como que contar una y otra vez lo que pasó para que así no vuelva a ocurrir y podamos, sobre todo y ante todo, modificar las situaciones y los contextos sociales que permitieron que ese tipo de horror ocurriera, ¿no? Porque yo digamos que defiendo mucho la idea de una memoria transformadora, ¿cierto? De una memoria que nos sirva para algo, que no sea únicamente el recuento de los hechos, ¿no? Tiene que servirnos de alguna manera, uno, para encontrar justicia, si es que eso es posible. Dos, para sanar de alguna manera y poder seguir de una manera menos dolorosa y menos sola con la vida. Y tres, para que seamos una sociedad mejor. Entonces, digamos que mi invitación siempre con todas las exposiciones y con todo mi trabajo es al reconocimiento del dolor de las personas con las que yo trabajo, con los dolientes. Y dos, ojalá apuntarle a una transformación de un mundo mejor. Y tú tocas, Erika, el tema, digamos, de los formatos, y entonces ahí con Edison, tú ahorita nos contabas un poquito detrás, digamos, de, no sé cómo se dice en estos casos virtuales, no es detrás de cámaras, pues antes de que estuviésemos grabando, pues porque habían elegido ese tema de memoria histórica en un trabajo en un colegio cuando habían otras posibles historias para contar en un colegio. Y ese formato del video, ¿por qué decidieron ustedes hablar de memoria histórica? Nosotros decidimos hablar de memoria histórica y en el tema del conflicto a partir de, digamos, como de una lluvia de ideas con los estudiantes sobre un proyecto. Teníamos que desarrollar un proyecto y ese proyecto tenía que generar, digamos, un impacto fuera dentro de la institución, en el municipio. Dentro de tantas lluvias de ideas que surgieron, como el cuidado del agua, de los enseres de la institución, manejo de las basuras, llegamos a un punto que ninguna de esas ideas como que nos llenaban, porque eran temas repetitivos que los estudiantes escuchaban con frecuencia y que habían trabajado, digamos, durante toda la vida escolar. Llegó un momento que hablamos sobre el conflicto armado y nos preguntamos entre nosotros qué ha pasado en San Vicente sobre el conflicto armado, qué conocemos, qué hay, o la institución que les muestra en cuanto a esta historia. Y el resultado, digamos, que desconocen el tema. Entonces, como que nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros y qué queremos hacer? Y queremos hacer un proyecto porque nos lo encaminamos por el lado de la memoria del conflicto armado del municipio que ustedes desconocen y que pueda, digamos, generar ese impacto social. Entonces ya comenzamos pues como a hacer un rastreo bibliográfico de investigación profunda a ver sobre qué se ha escrito para nosotros, digamos, tener como un hilo de donde empezar a tejer esas historias que están escondidas en el municipio. Vamos a la biblioteca, nos encontramos solamente con un libro que se llama El 24 Negro de Guillermo Zuluaga, que narra un hecho del 24 de diciembre del año 2000 sobre una masacre de 8 personas en la vía que conecta a San Vicente con el Peñol. Entonces encontramos solamente eso, fuimos a la unidad de víctimas, allá lo que nos dijeron fue solamente cifras, que más de 9.700 personas fueron afectadas por el conflicto armado y no más. Digamos que investigaciones de como tal o tesis no tenían acceso, pues no tenían, digamos, para brindarnos. Buscamos por internet, aquí en la biblioteca de la universidad y todo eso, pero por ninguna encontramos como información acerca de esto. Y ya digamos que empezamos como, bueno, no hay mucho por encontrar, digo, entonces empecemos nosotros a contar, empecemos a trabajar entre nosotros, digamos, a educarnos un poco para llegar a entrevistas con personas víctimas del conflicto acá en San Vicente
y más en el caso de los muchachos que son del mismo pueblo, conocen familiares, conocen amigos, tienen conocidos, digamos que ellos nos vayan llevando a esas personas, que ellos que sean como una tela que se vaya tejiendo y que nos vayan uniendo con las personas para nosotros, digamos, tener ese acceso y poder conocer como esas historias y grabarlas y poderlas proyectar para que la gente entienda que el municipio sí tiene una historia que no se ha contado y que se necesita de contar para que no se haya una segunda repetición de esa violencia que se vivió en el municipio en el año entre el 98 y en el 2002. O sea, son 5 años de guerra que están en el municipio y se han desaparecido, digamos, o se han ido olvidando y se naturalizaron con las demás guerras que hay en el país. Diego, vos tenés 17 años. Digamos, ¿cómo fue ese proceso de ir a hablar con otras personas más adultas, con estas personas que fueron víctimas y presenciaron eso directo? Digamos, ¿cómo fue ese ejercicio de lo que ustedes experimentaron haciéndolo, cierto? ¿Y cómo ha sido recibido ese documental como resultado? Bueno, como dijo pues Edison, fue un trabajo que empezamos para poder desarrollarlo, fue el preguntar. Fue después de darnos cuenta de que en el municipio casi no había información sobre estos acontecimientos, sobre estos hechos. Empezar a preguntar personalmente, familias, amigos, familiares pues, de los amigos, así hasta que fuimos encontrando diferentes personas que nos quisieron ayudar, que nos quisieron, pues les explicamos el proyecto, lo que íbamos a trabajar y pues nos dieron el visto bueno y la confianza para poder trabajar con nosotros y hacer pues el pequeño documental. Entonces fue como un trabajo de pensar muy bien cómo teníamos que llegarle a esas personas, de cómo teníamos que hablarles, porque era un trabajo que no lo queríamos hacer simplemente como para mostrar un amarillismo, sino como es básicamente recalcar esa memoria histórica que el municipio no tiene. Entonces fue pensar muy bien cómo llegarle a esas personas para que luego ese mensaje completo le llegara al municipio completo y a personas pues ajenas también a este. Y cuando ya estuvo todo completo, cuando se empezó a mostrar en las diferentes partes, fue un acogimiento, pues se acogió muy gratamente, sobre todo en el municipio. Ya pues vieron el trabajo desarrollado y fue como algo que toca a las personas, un trabajo muy profundo que llega a marcar pues, al que lo vea, pero sin tocar esas pistas de ser amarillistas, de simplemente mostrar las cosas como por mostrarlas ahí. Vale. Esa manera, digamos, de contar y uno de los medios o herramientas, pues como el arte que hace parte, pues como de lo que acá queremos ahondar, pues, digamos que el arte es concebido como una serie de experiencias que nacen desde lo más íntimo del ser, de quien crea, ¿cierto? Pero que se logra concretar luego en un sentir colectivo, cuando esa fotografía, esa obra de teatro, esa canción, cuando esa danza se logran conectar con ese espectador. Entonces ahí, digamos, pasa por el cuerpo del creador y pasa por el cuerpo del espectador. Desde la experiencia y puntualmente, por ejemplo, en las obras Erika, donde pues y las exposiciones que tú has logrado desarrollar, pues cómo ha sido esa conexión de la pieza con los espectadores, cómo ha sido, digamos, ese proceso de comprensión del espectador frente a eso que vos has querido contar. ¿Qué papel ha cumplido justamente eso artístico allí? El micrófono, Erika, porfa. Te decía que es bien importante esta relación que tú nos estás planteando entre la obra y el espectador. Digamos que en el momento de creación de un documental, de un libro, de una exposición fotográfica, digamos que siempre se asume la presencia
de alguien que va a ser testigo de esa obra, de alguien que va a leer el libro, alguien que va a ver el documental. Digamos que esto es muy importante en la medida en que todas estas iniciativas se hacen para, justamente volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Para dar a conocer, para saber qué pasó en determinado momento, para denunciar. Digamos que hay momentos muy álgidos del conflicto donde pensar en que no siempre, digamos, se habló en voz alta de los desaparecidos, no siempre era seguro, digamos. Pienso que este trabajo que ustedes hicieron hace 20 años hubiera sido absolutamente imposible de hacer, hace 10 años, digamos, para no irnos tan lejos. Entonces, digamos que siempre hay una parte que uno como creador o autor de una obra está dejando para que un espectador, un tercero, lo complete. Cuando trabajas a partir, digamos, de testimonios de víctimas o de dolientes, como lo he trabajado yo, digamos, en compañía, con el acompañamiento psicosocial de una mujer como Nadis, digamos, que tú conoces muy bien, alguien que ha hecho una labor muy profunda, ¿no? De lograr, digamos, como ahondar en el sufrimiento más profundo de las vivencias de las personas, cuando hay ese nivel de intimidad para poder crear, digamos. Estos testimonios son dados de una manera, con un entendimiento de confidencialidad, en muchos casos, porque siempre hay que cuidar también mucho la seguridad de la gente. También, digamos, como la forma como yo he hecho el trabajo, se trata mucho de la intimidad del duelo. Entonces, digamos que hay muchas cosas que quedan entre el doliente, o el testimonio, la víctima, el doliente, el superviviente y yo, y una parte que queda traducida para el espectador, enunciada, apenas insinuada, mostrada, porque parte, digamos, de lo que yo he hecho con mi trabajo es que la audiencia se acerque a la crudeza de ese testimonio. ¿Sí? Digamos que no podemos decir que la violencia en Colombia no haya estado mostrada, no haya estado documentada. Los noticieros en algunos momentos de nuestra historia documentaban 3, 4 masacres al día. Hoy vemos asesinatos de líderes sociales, es decir, se enuncian tranquilamente 3 asesinatos en 30 segundos. Esto pasa allí como una noticia, o sea, digamos que sí hemos sabido que ha pasado, ha estado. Pero ¿qué pasa? Pasa en la cotidianidad, la velocidad y el horror, digamos, de cómo se vive nuestra historia en Colombia, ¿no? Como pasa un asesinato de un líder social, pasa otro a las 2 horas, pasa el asesinato que escuchábamos ayer, antes de ayer, de la familia completa en el Cauca, de un líder social. Entonces, digamos, como que pasa en una velocidad que tal vez no hay tiempo para realmente caer en cuenta, de realmente tener el peso y el dolor de la historia que hemos vivido como país. Entonces, por eso todo tipo de creación, sea documental, sea la obra, para mí la invitación siempre es que las personas o la audiencia no sientan la necesidad de apagar e irse y no ver, sino al contrario, que haya algo que te impresionó tanto, que te dolió tanto de la manera que tal vez me conecto con el propio dolor del espectador, porque también muchas veces se asume que somos una audiencia ignorante que no quiere ver y que somos indiferentes, y nuestra crueldad es tal que somos tan indiferentes. Y puede ser que eso no es cierto, porque en Colombia muchos somos familiares de víctimas del conflicto. Muchos tenemos historias, somos más los que tenemos historias en porcentaje que hemos vivido en esta guerra, que los que creemos que son indiferentes. Entonces, tal vez siempre como que la invitación es que el espectador quiera recorrer la exposición completa, es que el espectador, yo me quedé viendo la serie completa que ustedes mandaron,
porque me interesó verla, porque era para mí, digamos, como imposible parar el segundo capítulo o el tercero, ¿no? Entonces yo creo que eso es un logro, cuando tú logras que las personas se queden allí, porque hemos sido testigos de esta historia, la hemos vivido, la hemos oído en el noticiero, pero ¿qué es lo que como creadores audiovisuales o artistas o escritores, cineastas tenemos que hacer? Lograr que eso transforme de tal forma que yo sienta que tu dolor es mi dolor, y probablemente sí lo es. Es que ahí es donde yo pienso que como colombianos, digamos, nos falta es como asumir que somos más dolientes que indiferentes. Y creo que ese es el papel del arte. Es ahí donde podemos trazar este puente entre los vivos y los muertos, entre los testigos y los que sobreviven, ¿no? Es ahí donde el arte tiene una función muy específica, y tal vez sea solo el arte el que puede ir y volver. Claro, porque ese asunto, digamos, de lo sensible, eh, yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez que estábamos en un grupo, éramos un grupo grande y estuvimos en el Salón del Nunca Más, en el municipio de Granada. Hubo un momento en donde gran parte del grupo pues no pudo seguir el recorrido. La conexión fue muy fuerte con las historias, la conexión fue muy fuerte con ese relato de las víctimas, y fue como no, pues no, sinceramente no somos capaces con tanta realidad, ¿cierto? No sé si de pronto tengas por allí anécdotas o cosas que hayan pasado en esas exposiciones con los espectadores o con las personas que han visitado cada una de tus obras, Erika. ¿Cómo ha sido, digamos, esa respuesta del público? Mira, algo que yo pienso que se puede, o bueno, pues que yo me atrevería a afirmar en mi trabajo ya, eh, llevo como 15, 16 años haciendo trabajo sobre violencia y sobre sobrevivientes, es que si hay algo que puede ser, digamos, como el sentimiento en común, y lo digo también por diferentes audiencias en el mundo, que tal vez, digamos, su contexto de violencia o de guerra sea diferente a causas diferentes, pero la obra logra conmover. Y yo pienso que si es ahí, digamos, como la conexión, insisto, en que tu dolor me duele, pero solo me duele porque tengo la dimensión de mi propio dolor. Sí, porque cuando hacemos referencia como, y creo que esto es lo que Edison y Diego tratan de plantear como el amarillismo, ¿no? Que es como, no sé si sea el término correcto, pero digamos es como ver que esa tragedia le pasó a unos otros que están allá, ¿sí? A unas personas distantes, ¿no? Lejos, en una vereda, pero resulta que es que pasa en nuestro territorio, y hay que entenderlo en nuestro territorio, no únicamente como Colombia, digo, en otros países donde he estado, como en México, cuando estamos hablando de los desaparecidos de Colombia, en la audiencia están los familiares de los desaparecidos de México. Entonces, es ahí donde esta traducción, digamos, como de lo artístico, permite apropiarse de una u otra manera de ese testimonio como el propio, que a diferencia, digamos, de otros formatos que obviamente tienen que existir, porque yo en ningún momento afirmo que haya un formato más válido que otro, ¿no? Pero digamos como que si ves el noticiero en Ciudad de México, están contando una cosa que vuelve y pasa y sigue. Pueden ser 5 noticias trágicas que pasan. Tal vez la noticia le cae a la persona que le tiene que caer, nos afectamos 5 minutos, pero seguimos. Entonces, digamos como que el espacio de lo artístico también implica un espacio emocional y de alerta del espectador que va a ver una exposición, ¿sí? O sea, ya estás dispuesto, de entrada estás dispuesto a ver lo que está allí. Obviamente muchas veces, como bien lo planteas tú, Patricia, es exceso de realidad, ¿no? Que nunca será un exceso porque es la realidad, ¿sí? O sea, digamos que lo que no, lo que tal vez la reflexión que se puede hacer desde el arte es que efectivamente todo eso ha pasado y la gente ha sobrevivido y ha aguantado, y de una u otra manera siguen vivos y existen, digamos, iniciativas maravillosas como el Salón del Nunca Más. Bueno, tantas iniciativas que hay en el mundo, ¿no? También, porque
muchas veces, digamos, creo también que hay que tener en cuenta la herida del propio espectador. A veces cuando tú dices es mucha realidad, de repente también, digamos, si te encuentras en un salón lleno de dolientes, que fue, digamos, una experiencia que para mí marcó, pues de hecho, mi trayectoria como artista. Fueron mis dos primeras exposiciones en región, que fueron en Granada, antes de que el Salón del Nunca Más existiera como Salón del Nunca Más. Realmente la casa estaba recién comprada, recién la estaban habilitando, y La Unión, digamos, esos dos municipios fueron como mis primeras exposiciones en región. Entender que ese espectador no eran espectadores comunes y corrientes, sino eran los dolientes que iban a buscar las imágenes suyas en Río Abajo, su propio hijo desaparecido, te enfrenta a otra realidad y a una capacidad transformadora que tiene el arte, ¿sí? Y es la representación desde la belleza, ¿sí? Porque digamos que algo que conmovió mucho a los dolientes que participaron conmigo en Río Abajo, en Río Abajo, era que encontraban unas imágenes bellísimas que representaban y dignificaban a sus hijos de una manera que no se quedaba únicamente en el hecho violento, ¿cierto? No es únicamente el hijo torturado, sino es la camisa de mi hijo, que la señora lo guarda y plancha esa camisa el día del cumpleaños. Sí, o sea, digamos que hay todo un tema ritual y un tema de amor que viene ligado al duelo, ¿no? Es ante todo, digamos, como un espacio emocional, es un espacio que yo creo que esa ha sido para mí la clave como artista. Es que entendí que más allá de trabajar con la violencia, estaba trabajando con el duelo, y eso implica una conexión muy directa con el corazón y con el amor, y que las imágenes que están allí no son simplemente una cifra en el conflicto colombiano, sino es el hijo, es el esposo, es la niña. Entonces, digamos, como que conectarnos desde ese lado humano, desde esa historia única e irrepetible, es, digamos, como lo que para mí ha sido más transformador también como artista, y lo que sin duda me alienta y me da fuerza para seguir, porque a veces me he sentido, como bien lo nombraste ahorita, ¿no? Muchas realidades, mucho dolor. Colombia es una herida abierta. Entonces a veces, digamos, como enfrentarse eh, a tanto horror es muy complejo, ¿no? Entonces creo que es desde ahí también que todos tomamos fuerza también para seguir, y por eso, digamos, me emocionó tanto el trabajo de Diego y de Edison, porque me parece que hay también como ese aliento, ¿no? De seguir contando. Yo admiro profundamente, digamos, todo trabajo de construcción, resignificación, sistematización de la memoria, porque creo que, pues, por un lado hay un reto muy grande, y es, pues, cómo tramitar, ¿cierto? Como creador, o cómo tramitar como investigador justamente las historias de la gente. Es inevitable que uno no se conecte, ¿cierto? Con ese duelo, con esa tristeza, con esa impotencia también. Pero también hay otra arista, que es la responsabilidad que se tiene. Y yo lo insisto mucho, sobre todo, por ejemplo, en las clases en la universidad, y es ir a buscar la historia en una persona, ir a buscar a las víctimas. Pues es una responsabilidad grande. Tú lo dijiste, Erika, el tema de dignificar a las víctimas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí va mi pregunta para primero Diego y luego Edison, y es, esas víctimas con las que ustedes trataron, esas víctimas que luego vieron el documental, esas víctimas que abrieron ante ustedes su historia de vida y demás, eh, eran personas a las que ustedes llegaron porque eran familiares, eran personas, digamos, que ya estaban, digamos, en una asociación de víctimas. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a las víctimas y de tratar de que les contaran la historia, que se abrieran a contarles algo ante un video?
Sí, como te comentaba pues ahorita, fue como, más que todo, el contactar con estas personas fue a costa del conocimiento de mis compañeros, de los otros compañeros que están en el proyecto, sobre familiares de unos compañeros y amigos de los familiares. Y fue de tocar puertas, fue de ir donde esta persona, ir donde este señor, donde esta señora, comentarle lo que estábamos haciendo, pues con todo el respeto, pedirle ayuda si nos quería colaborar, si nos quería ayudar, le explicamos qué era lo que estábamos haciendo y por qué o para qué lo estábamos haciendo. Y estas personas pues nos dijeron que sí, nos ayudaron, se empaparon también del tema porque es un tema que ellos mismos vivieron, o sea, es el tema, es la historia de ellos. Entonces fue como este trabajo de contactarlos a ellos por medio de la pregunta, del conocimiento, para poder compartir esta idea con los demás, con todo el público que lo fuera a ver. Edison, ¿cómo fue el trabajo con Sí, así como dice Juan Diego, nosotros, digamos, para contactar a las personas, lo que es Juan Diego, él pues, vivía en Medellín y llegó a vivir hace 3 años a San Vicente, entonces digamos que la familia de él es de allá. Entonces digamos que por medio de familias de él y de los otros compañeros, de los otros estudiantes que también pertenecen al proyecto, fuimos, digamos, abriendo como ese proceso, como, bueno, vamos a hacer ese proyecto, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, empecemos a hablar con conocidos, amigos, quién conoce más que ustedes que viven acá. Empezamos pues como todo ese proceso para que nos fueran, digamos, direccionando a las personas, a las veredas. Nos mencionaban, bueno, tal vereda tuvo mucho conflicto, y empezamos como a preguntar por personas de esa vereda que nos pudieran abrir las puertas, porque también el tema es saber el tacto para llegar donde ellos. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo pues como la reconstrucción del 24 de diciembre del año 2000, que es una masacre de 8 personas que se da en la vereda entre San Vicente y el Peñol. eh, yo tomé como la iniciativa y me fui para la vereda, a buscar las personas. No estuvimos como contactando quienes conocían, si no conocían a alguien que hubiera vivido el hecho, para que nos fuera como direccionando y no pudimos como tener ese contacto directo. Llegué a una tienda a tomarme pues, como un jugo mientras estaba pues, como en todo ese recorrido, y le pregunté al señor de la tienda cómo, que si él conocía la historia que había pasado en esa vereda, y si él, pues cuánto ya viviendo ahí. Me dice, sí, yo estuve ese día y ahí me tocó recoger los cuerpos, de las personas que fueron masacradas. Me tocó recoger el de aquí abajo a 2, 2, 3 metros de la casa, arriba a 1 kilómetro. Entonces, como que él fue la primera persona que nos contó la historia, y ya yo le comenté la iniciativa porque obviamente se notó como un poco reacio, porque yo le dije que era para hacer un video, para hacer un trabajo audiovisual, y queríamos como visibilizar el testimonio a través del video para proyectarlo en diferentes escenarios. Y el señor, digamos, como que, pero usted quién es, obviamente siente como un poco de desconfianza porque yo llegué así de primerazo, porque no tenía, digamos, como ese primer, digamos, soy conocido de tal persona, o tal persona me recomendó quién era de usted. Yo llegaba así como desarmado, lo único que tenía como argumento era que estaba haciendo pues el proyecto con estudiantes de la institución de San Vicente Ferrer, que así también se llama pues como el municipio se llama el colegio. Entonces como comencé a hacer todo el proceso, ya él me comentó pues como que bueno, sí, tuve que recoger como los cuerpos, ver cómo los gallinazos estaban rodeando ya los cuerpos para pues como empezar a comérselos, a ver uno de los gallinazos como se le comían los ojos. Entonces yo como que sentía como esa impotencia, como que uno, como pues como yo voy a ser capaz de recoger un cuerpo, de recordar también, y como tener esa capacidad de poder ser como ese motor de llevar los cuerpos. Entonces decía, es que yo le dije, pero entonces la fuerza pública, la SIGIN, o bueno, estas entidades que se encargan del levantamiento de cuerpos, porque no subieron. Es que tenían miedo, si subían los mataban.
porque están matando a que pasara por la carretera. A mí no me mataron porque me conocían. Entonces, como que esto es el proceso. También con Amparo Franco, que también nosotros la entrevistas, ella nos cuenta, o bueno, llegamos a ella por medio me va el nombre en este momento, entonces de otro vecino, entonces él nos cuenta que Daniela Franco le mataron, le torturaron 2 hijos, si quiere va y habla con ella, pronto le da el testimonio. Obviamente, pues ya con ese antecedente que le han torturado a los hijos, yo no le iba a llegar, ve, cuéntame qué pasó, ¿cierto? Entonces ya le comenté pues que era un proyecto, que queríamos saber qué había pasado, pues obviamente con un tacto. Las entrevistas siempre fueron, nunca fueron como la pregunta, siempre fue cuéntenos qué pasó, cómo fue ese momento, si usted pudiera en este momento, ¿qué diría? ¿Qué diría a estas personas que le afectaron los hijos? ¿Sería capaz de volver a vivir eso? ¿Y si ha logrado el perdón? Entonces ya nos decía en su momento, hay que perdonar, porque si no, ¿qué? Si ya somos viejos, ya tenemos que perdonar. Y así fueron como todo el tacto. Y digamos que también el cine o el audiovisual también se convierte como una obra de arte, como le decía Erika Dietes, como un agente transformador, como mostrarle a la otra persona un pasado y como mostrarle esa historia de lo que fue y lo que podemos evitar volver a hacer, como entrar como a eso profundo. Entonces, digamos que nosotros a partir de este audiovisual empezamos con un texto introductorio que hace referencia pues, a la historia del documental. Eh, Hay una parte donde la persona dice como un testimonio fuerte, como es el gancho, por decirlo así, esa parte bonita eh, que los atrapa y ya luego aparece un poema. Hay un poema que va de principio a fin, es un poema largo. Entonces nosotros decíamos, lo ponemos todos, el mismo poema lo ponemos en todos los documentales, porque lo ha hecho una de las estudiantes y nosotros dijimos, no, pero hagamos una cosa. Son 4 documentales, digamos, ese poema en 4 partes. En la primera parte del poema, digamos, habla de lo más fuerte del conflicto armado, del dolor que sufrieron las familias, y al final del poema habla como, ya pasó esto, ya llegamos al perdón. Entonces, digamos que así va trazando todos los documentales, el poema y buscamos siempre llegar al perdón, siempre buscamos como que finalizar como llegar a ese perdón y hay una composición de testimonios de las víctimas entrelazadas, por ejemplo, en el caso del 24 de diciembre y, y siempre ese trabajo desde blanco y negro, porque digamos que queríamos recordar ese pasado como oscuro, pero no es del amarillismo, porque nos contaban historias de las personas muertas en la vía del 24 negro, de ver unos hijos torturados. ¿Cómo vamos a recrear eso como para que la gente entienda más o menos cómo fue eso? No es necesario como volver a vivir eso. Entonces, a partir del blanco y negro y de imágenes simbólicas, lo quisimos mostrar. De ahí sale como todo el contenido y se empieza a visibilizar en el trabajo y se trata de hacer como lo más limpio posible para que no queden ruidos, para que todo quede conectado con la historia, que no sean como por estar ahí, sino que todo tenga pues como el hilo conductor y que se pueda transmitir. Y bueno, y también digamos como le decía Erika, cuando la gente ve el trabajo, se le empieza a veces a quebrantar la voz cuando nos quiere expresar un testimonio. En el caso de San Vicente lo presentamos, tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Casa de la Cultura, hicimos pues, no fuimos nosotros los que organizamos el evento, fue otra organización de ese municipio que se enteró pues, que lo que hemos hecho nos invitaron a participar pues como del evento de cierre del año y llegaron muchas personas, obviamente como a todos les tocó en cierta medida escuchar las historias que teníamos dentro de los documentales. Cuando terminaron empezamos como un conversatorio y la gente se quebrantaba la voz, inclusive hubo gente llorando porque recordaron ese momento. Y nosotros, en primer lugar, pues no queríamos como que la gente llorara, ni mucho menos, pero digamos que era como algo que les tocaba las fibras, se veían representados en esas historias. Y ha sido algo pues como que ha marcado algo que pensamos que íbamos a generar un proceso de memoria, pues no pensamos que fuera como tener ese impacto que está teniendo en estos momentos. Sin duda, mucho impacto y yo creo que ya la gente pues
que no lo haya visto tiene la curiosidad de ir a buscar el documental. Está cayendo ya la noche, ya va bonitando un poquito más de luz. Un saludo especial a Estefanía Madrid de Conciudadanía, que ha sido una aliada fundamental también en territorio con el tema de memoria y con los diferentes colectivos que acompaña en el Oriente y en otros municipios del departamento. Me quedo haciendo eco este tema del perdón, me quedo haciendo eco este tema de la memoria para que no se repitan las cosas. Y hace algunos días volvía a un ensayo de William Ospina que se llama Colombia en el Planeta, y él un poco decía que parece que a veces siguiésemos como en un círculo de hechos en el país, pues, digamos que venimos de un montón de años de guerras, de violencia, y parece que no termina, ¿cierto? Pues, las noticias hoy nos siguen hablando de este tema. Y que quizás lo que nos faltaba también era ponernos un poco como en contexto con el mundo. Yo quisiera preguntarle a Erika, pues que ha tenido la oportunidad también, digamos, de documentar o de conocer otras experiencias de memoria en otros lugares, si de pronto considera que haya algo de lo que no nos hayamos dado cuenta como nación en este tema del conflicto, en este tema de la memoria, para que de pronto no se haya podido concretar eso que se nos escapa de las manos, que es la paz, ese tema de la reconciliación, ese tema pues de que no haya más violencia ni más casos tristes por contar o escuchar. Mira, yo creo que no es que no nos hayamos dado cuenta de algo, creo que las circunstancias, digamos, sociopolíticas no son fáciles de sortear. Digamos que yo he enfocado mucho el tema de mi trabajo hacia la generación de empatía, pero entonces, ¿qué significa la palabra empatía? ¿Qué significa realmente esta imagen, digamos, que tenemos y que se repite una y otra vez, que es ponernos en los zapatos del otro? Sí, yo pienso que tal vez si lo formuláramos como tratar de entender que esos zapatos del otro no es ese otro, sino si empezamos por reconocer nuestra propia tragedia, nuestro propio, porque lamentablemente cuando digamos, estoy en alguna exposición, eh, he tenido inauguraciones, digamos, de 800 personas, donde te puedo asegurar que por lo menos 300 personas de esas 800 son víctimas o familiares de alguna víctima o han conocido de primera mano el conflicto. Entonces, digamos, como dejar de pensar en ese otro como un otro ajeno a mí, tal vez sea ahí donde no creo que no lo sepamos, creo que tal vez nos toca seguirle dando la vuelta, formularlo de alguna manera que entendamos que es válido, que mi dolor lo puedo, no sé si comparar sea la palabra al tuyo, sí, porque digamos, también hay historias de un nivel de horror tan grande que te pareciera que son inimaginables, ¿no? O sea, que te pareciera que es algo que no te podría pasar a ti jamás. Pero si tú entiendes la dimensión de tu propia pérdida, si tú entiendes el dolor de perder a uno de los tuyos y eso lo llevas hacia el contexto que uno de los míos, así digamos, yo no tuviera ningún familiar eh, en tal municipio, entiendo el dolor tan grande que significaría para mí la pérdida de un ser querido, además, no solo porque me lo imagino, sino porque he vivido circunstancias o digamos que también ahí entra la información y por eso la riqueza también de este trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? De escuchar de viva voz a un señor diciendo que ayudó a cargar un cuerpo mientras, sí, escuchar ya ese testimonio, sé que para las personas, los chicos que trabajaron en este documental, para ti, Edison, eso ya quedó como parte de tu historia, así no sea la tuya, pero es parte de tu propia historia ya por el hecho de haber sido testigo con una cámara de ese dolor de esa persona. Entonces, digamos como que si lo vamos extendiendo y vamos pensando en que somos colombianos,
somos humanos, ¿cierto? Porque entonces, ante esto que me preguntas de otros conflictos, de otras tragedias, te hablo de la Segunda Guerra, te hablo de los desaparecidos de Argentina, digamos de diferentes contextos. Lo que sí es transversal y absolutamente igual es el tema del duelo, el vacío que marca, el dolor de la pérdida. Entonces, tal vez si dejamos como de encontrar como una especie de resignación, ¿cierto? Que es lo que siento, digamos, he escuchado de viva voz más de 400 testimonios, de los cuales en algún momento siempre hay como, sí, como un nivel de resignación, ¿no? Entonces es como, pero siquiera yo lo pude enterrar, pero siquiera yo sí encontré un huesito. Entonces también como que si logramos, digamos, como darle la dimensión al dolor y decir, a mí me duele que mi hijo lo mataron, ¿cierto? Y no intentamos encontrar, siquiera yo lo enterré. Sí, porque también creo que cuando uno empieza a escuchar tantos testimonios, creo que pasa también que nos falta reconocer la dimensión de la tragedia propia en toda su dimensión, ¿no? Y asumir que es injustificable. El tema del perdón es muy personal, digamos, eso es como otro tema, pero yo creo que sí hace falta el reconocimiento en toda la dimensión de la tragedia de cada uno. Asimismo, si reconocemos ese dolor, yo me puedo solidarizar y empatizar con el otro porque estoy también siendo reconocida en la entereza de mi dolor. Entonces, creo que simplemente es como una formulación distinta de lo mismo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde diferentes lados, ¿no? La empatía. Hace algunos días, digamos, en unas discusiones se hablaba de también cómo pensar que el privilegio no nuble la empatía, ¿cierto? Y yo creo que hay una tarea muy grande en términos de poder generar empatía y solidaridad con muchas más personas en función de este tema de la memoria. Y allí, pues, el arte, sin lugar a dudas, pues cumple un papel fundamental. Muchas piezas, muchas producciones, muchas personas como vos, Erika, como el trabajo que hicieron los chicos en San Vicente, como otra cantidad de creadores, nos permiten seguirnos acercando y tratando de empatizar, digamos, con esas historias de tantos lugares de Colombia, tantos lugares del mundo. Pero hay también, digamos, quienes piensan que sigue siendo muy poca la producción cultural y artística, que sigue siendo todavía muy apático cierto sector a contar y a conectarse con esas historias, ¿cierto? Un poco esa postura de el arte es por el arte solamente como una figura para entretener. El arte no debe mezclarse tanto con ese tema político. ¿Ustedes qué piensan de eso? Y digamos, si creen que es necesario y cuál sería el reto para que desde esos pequeños espacios que son las casas de la cultura, esos pequeños espacios que son los colectivos artísticos, los colectivos comunicacionales, pues logremos que haya más personas, justamente tratando de contar en perspectiva de memoria histórica. ¿Creen que es necesario y cómo se podría lograr? Edison, Diego, y terminaría Erika. Pues yo creo que todos somos seres políticos, en cierta medida. Pues todos hacemos parte de la política y todos la ejercemos en su momento y todos hacemos parte de ella. Sí, digamos que en este momento hay muchos espacios que le apuestan a la memoria, le apuestan a la paz, pero digamos que uno dice muchos, entre comillas, pero realmente si uno va a la realidad no son tantos para lo que se tiene en el país y para las historias que tenemos por contar y para todo lo eso. Digamos que en las casas de las culturas, todos estos lugares, museos, digamos que ellos representan un espacio, bueno, también los colectivos, representan ese espacio para uno, digamos, tener como ese vínculo de conocer un poco la historia, de conocer un poco el arte, o, conocer diferentes manifestaciones, sea teatro, danza, música, que también, digamos, son ejes transformadores de realidades y que también nos ayudan mucho a conocernos a nosotros mismos y a conocer historias. No solamente tenemos que ir historias dolorosas, por decirlo así, de épocas de conflicto,
sino historias pasadas de un municipio, por ejemplo, como, tipo de, no sé, como personajes característicos del pueblo. Es como que se generen más espacios y también siento que no se generan o no sean, es por la apatía que tienen también a veces los ciudadanos a asistir, como que, bueno, eso le pertenece al municipio y además que el municipio se encargará de eso. El municipio nos invitará a nosotros, pero no, nunca decimos, yo también soy parte del municipio, yo voy a participar de eso, o yo voy a tener esta iniciativa y la voy a proponer y vamos a trabajar todos en conjunto. Es necesario generar, digamos, yo creo que también es bueno, no sé si sea bueno o malo, mezclar la parte política, como lo decías, Patricia, con los actos culturales, pero siento que este necesita, porque en cierta medida, si vamos a hablar de memoria en este caso, si vamos a hablar de historias, todas están ligadas por parte política. Si vamos a hablar del tema del conflicto armado, era una disputa de poderes entre fuerzas armadas ilegales con las fuerzas públicas o con el Estado. Era una fuerza de poderes y ahí había política pues, netamente. Y siento que hay que generar como también esa transformación del arte, como mezclarlo con un poco de política, sin llegar a la politiquería y también llegar a esa transformación. Es decir, cómo desde la política se ha generado todo ese trasfondo y cómo se puede, digamos, generar esos espacios para que la gente participe, que la gente tenga conocimiento de que nosotros somos seres políticos inicialmente. El hecho de que hayamos de hacer un voto, ya somos políticos y siempre lo vamos a hacer. Eso es un derecho que uno nace con él y creo que hasta que uno muere, pues lo sigue. Entonces es como reactivar ese pensamiento y crear esa conciencia de que tenemos que trabajar por el arte, por esas manifestaciones artísticas para llegar a generar, digamos, que la gente se acople, como que, qué chévere, yo pertenezco a este colectivo, pertenezco a este grupo de teatro, pertenezco a este grupo de la Casa de la Cultura, del museo, hago tal parte, apoyo, entonces como que, bueno, que todos aportemos un granito de arena, que entre todos vamos construyendo ese eje transformador que hemos hablado casi en la mayoría de la entrevista o en toda, para ser agentes de cambio y de cambio social que nos lleve a esas miradas, a, a, cambiar el chip que tenemos y el naturalismo que hemos vivido, a tenerlo como que, bueno, vamos a trabajar desde acá para generar ese cambio. Pues bueno, intrínsecamente, pues así no queramos, la política siempre va a estar como en estos términos de memoria, o sea, memoria histórica del conflicto, del arte, o sea, cualquier tipo de memoria. La política va a estar ahí, sino que tenemos que buscar como una forma adecuada de poder balancear esto conforme con lo que son los proyectos. Un proyecto artístico puede ayudarnos un poco de lo que sea de lo que sea la política, pero sin llegar, como decía Edison, a la politiquería, de simplemente hacer arte o hacer un proyecto por ayudar a cierta parte política o a cierto movimiento político. Así es como hacer el trabajo, pero por lo que verdaderamente importa, por mostrar una historia, mostrar un proyecto, un trabajo que se lega a la comunidad, no simplemente como por ayudar a la política en sí, porque aunque no queramos en todos estos proyectos, en la historia, la política como que la vamos a seguir teniendo ahí siempre, detrás de cualquier cosa que haga, empíricamente ahí van este tipo de cosas. Bueno, yo digamos que eh, quisiera decir que, bueno, es clarísimo que parte del problema de Colombia es la desigualdad social, sí, tenemos una brecha, o sea, digamos como que el, Colombia podrían ser 10 países juntos, ¿no? Como que hay un tema que nos desborda, digamos, tú estás preguntando ahorita por las casas de cultura, digamos como que todo esto ocurre siempre y cuando haya ciertos presupuestos, que si bien, digamos como que obviamente la cultura viene siendo como el rubro, el penúltimo, sino el último rubro, eh, creo que tenemos que trabajar también, digamos, como por
unas necesidades básicas, ¿no? También creo que hay que construir, que esto sí se logra, es a través de la cultura y la educación, ¿no? Construir ciudadanos, digamos, como más conscientes y dueños, digamos, de su agencia propia. Creo que en la medida en que nos construyamos como seres más éticos, de repente, ¿no? Personas que, digamos, se nieguen a robarse las ayudas de los mercados. Es decir, como que hay tantas cosas que ocurren con esta desigualdad, con el poder, digamos, localizado en unos muy pocos, la corrupción, hay tantos problemas, digamos, como en términos de ahorita que estamos viviendo esta emergencia, digamos, sanitaria y volvemos, porque no es que no lo hubiéramos sabido antes, porque lo sabíamos, sí, mirar como que el Chocó no tiene una estructura, un hospital completo. Sí, como que hay tantos temas de los que nos tenemos que ocupar también para poder llegar a una discusión también como los presupuestos de la cultura que pues de hecho, ¿no? Parte de un poco de esta emergencia es los artistas de diferentes áreas haciendo un llamado eh, a temas presupuestales, porque todo esto también pasa no solo pues por políticas de desarrollo, digamos, de nación, darle un espacio que se da con presupuestos, ¿no? Que haya profesores de arte, que haya profesores de danza, que haya profesores de teatro, que exista, digamos, también como todo este tema de cultura. Eh, Pasa sin duda también por evolucionar, digamos, también nuestro esquema de infraestructura, de la parte social, de la parte ética, que creo que también no nos podemos olvidar que estas cosas no ocurren, digamos, como de la nada, ¿cierto? Como que cuando decimos la cultura, llega como, ¿quién llega, no? O sea, digamos, en lo concreto, mantener una casa de cultura funcionando necesita unos presupuestos, estoy de acuerdo contigo, Edison, también en lo que dices que la gente no se siente invitada también. Entonces, digamos, de allí también hacer que el arte se vuelva, que siempre ha sido, porque no es cierto que no ha sido, siempre ha sido parte de nuestra vida cotidiana, pero entonces es ir y como, digamos, tú que conoces bien este proceso de relicarios, Patricia, que sabes que los dolientes de relicarios tienen el cuadro, la fotografía en sus hogares, esto ya hace la transformación, por ejemplo, que hubo con el Museo de Antioquia cuando hicimos la inauguración de Relicarios, que invitamos, los primeros invitados fueron cada uno de los dolientes con los que yo trabajé. Hubo 330 invitados, eso fue un tema presupuestal enorme para hacer que 330 personas de diferentes territorios de Colombia fueran a una inauguración en el Museo de Antioquia. ¿Sí? Entonces ya el museo se volvía parte, ¿sí? De las personas. Entonces creo que es un trabajo tanto de familiarizar ciertos territorios más con esa idea del arte, digamos, como en mayúscula, ¿no? Como que se vuelve esta cosa que es como ajena, distante, eh, algo a lo que en teoría no todo el mundo tiene acceso, cuando realmente la construcción de ese arte, si no es por todas las personas, no existiría. Entonces, es absolutamente equívoco pensar que el arte está hecho para un cierto grupo, cuando el arte se debe, y voy a retomar un poco la frase que tú decías, que el privilegio no nuble la empatía. Creo que también tenemos que caer en cuenta que es desde el privilegio y poniendo el privilegio al servicio porque no le podemos, digamos que también hay un error que se cree también que solo las víctimas tienen la potestad de contar su historia. Si Edison y el grupo no van a hacer ese documental, creo que sería absolutamente infame pedirle a las personas que les dieron el testimonio que hicieran el documental. Entonces es solo desde el privilegio, es solo poniendo nuestros conocimientos, lo que estudiamos. En Colombia, digamos, la educación superior es
no quiero repetir la palabra privilegio, pero es un lujo, digamos, tener una educación superior. Entonces, si todos los que logramos tener un poco de ese privilegio lo volcamos al servicio de estas historias, podemos construir una cultura y podemos construir, y probablemente espacios como la Casa de Cultura, que terminan, digamos, en determinado momento, si no tienen un presupuesto del Estado, se pueden, digamos, terminar. Solo es con la apropiación de las comunidades para generar ese espacio que finalmente no es una casa, sino es las actividades que ocurren allí. Es el grupo de danza, es el grupo de teatro, es el cineforo, sí, digamos, es como de la misma comunidad que se construye el arte y el arte se debe a la comunidad. Entonces, únicamente desde el privilegio y poniendo el privilegio al servicio de, es que podemos construir esto de una manera diferente, teniendo en cuenta que somos un país con unas desigualdades sociales enormes con las que tenemos que trabajar todos los días por la educación y por construir los sueños de un mundo mejor. Bueno, muchas gracias por esa reflexión ahí tan profunda. Y para ir cerrando entonces la conversación, no sé si nos quieras adelantar algo, Erika, sobre pues, en qué estás trabajando ahorita, ¿cierto? ¿Cuál es esa obra a la que le estás apostando en este momento? Bueno, viene y ahí, digamos, hay un enorme agradecimiento que debo darle a Nadis Londoño, que como tú bien dices, es una persona muy reconocida en el trabajo con víctimas del conflicto. La idea que tengo, llevo 3 años desarrollando, es hacer un oratorio por los desaparecidos, un oratorio para los desaparecidos, darle una forma, darle un espacio físico, es muy importante para que el doliente sienta un espacio donde puede ir a llorar una ausencia que como no hay un cuerpo y como no hay ¿cómo decir? Como una certeza de la muerte, no se le puede trasladar el peso al doliente de decidirlo muerto o vivo, ¿no? Si decidir si se espera, si se sigue esperando o si lo da internamente por muerto. Entonces es generar un oratorio por los desaparecidos y el proyecto, digamos, a largo plazo es lograr hacer un centro de apoyo emocional desde lo psicosocial para seguir acompañando víctimas del conflicto. Y bueno, sí, pues víctimas del conflicto y no solo del conflicto, pero también digamos como que creo que tenemos que hacer un trabajo interno a nivel de las familias muy grande, de una construcción de no violencia, de una construcción de respeto por el otro. Entonces la idea, digamos, la apuesta a largo plazo es hacer un centro de apoyo emocional dirigido con perspectiva psicosocial y el oratorio por los desaparecidos que incluye también ya testimonios por ahora vamos con 4 países, porque un poco la idea de este espacio también es justamente lograr unirnos en ese espacio de duelo que no necesariamente va ligado a un solo contexto social. ¿Sí? Cuando uno estudia, digamos, el tema de las guerras y los conflictos, el tema de los desaparecidos y la forma como se duele, como busca una madre en África, es absolutamente igual a la de una mamá en Granada, Antioquia. De hecho, pues digamos como que el primer vínculo que hicimos, gracias también a un grupo de investigación al que pertenezco en una universidad en Canadá, en la Universidad de British Columbia. Hace poco vino una persona que vendría siendo como Nadis en el oriente antioqueño, ella se llama Doku Satieno, ella vino de Uganda y la idea es empezar a trabajar con pues como en un grupo de testimonios de familiares de desaparición forzada para seguir, digamos, como narrando y no quedarnos únicamente
como con la idea que hay un grupo, otro grupo que son los que causan, sino es como tratar de pensar como humanidad completo, ¿no? El tema del dolor del otro, el dolor propio. Eh, y bueno, pensar también en un respeto a los muertos, ¿no? Para que podamos vivir en paz. Pues muchas gracias por estar trabajando en ello, ¿no? Un tema, pues, tan vigente, ¿no? Tan vigente, Lamentablemente. lamentablemente, ¿cierto? Bueno, yo creo que, pues, vamos como cerrando. Yo quisiera, pues, ya que ustedes, pues, digamos, cierren como ustedes consideren, cuál es el mensaje un poco también que se lleva cada uno, el agradecimiento profundo de mi parte y del equipo de trabajo de la corporación, pues, por este rato de conversación, por la unión, pues siempre bienvenidos, bienvenida Erika siempre, ojalá algún día podamos coincidir por allá, por ahí de manera presencial. Claro que Eh, sí. yo me llevo, digamos, como una gran reflexión y es el asunto de que hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas por seguir haciendo y hay que seguirnos moviendo y juntándonos como región y juntándonos como personas y colectivos en función de este tema de la memoria para justamente un mejor país. Entonces, bueno, no sé quién quiera comenzar y ahí vamos ya como cerrando esta conversación. Bueno, si quiere empiezo yo y bueno, vamos cerrando entonces. Bueno, digamos que nosotros como grupo tenemos ya para finalizar, es como lo que tenemos como pues iniciativas o propuestas para seguir trabajando es continuar pues con el proyecto. Obviamente pues no teníamos pensado que iba a pasar pues, este tema de coronavirus, pero ya en este momento teníamos ya pensado pues comenzar nuevamente una segunda temporada, empezar a trabajar. También queremos involucrar también la institucionalidad, porque pues no lo comentamos durante la entrevista, pero también creo que es bueno hacer como la acotación. Todo el proyecto se trabajó de manera autónoma, el proyecto no tuvo ningún apoyo de ninguna institucionalidad, ni del colegio, ni de ninguna universidad, ni de la alcaldía, absolutamente de nadie. Digamos que todo el proyecto lo hicimos de manera autónoma, pues yo presté mis equipos de lo que es la cámara, el trípode, para desarrollarlo. Queremos involucrar a la institucionalidad para que nos brinde como ese apoyo, porque igual eso tiene pues como unos costos, si no nos lo brinda, seguirle trabajando, porque tampoco tenemos que esperar que nos den las cosas. También nosotros ya lo hicimos una vez, creo que lo podemos hacer una segunda vez. Y pues, de manera autónoma también estoy trabajando una guía en la que quiero que esa guía sea para generar procesos de memoria, que la persona que la tenga pueda, digamos que tener como generar un proceso de reconstrucción de memoria y lo puede aplicar en cualquier contexto y con cualquier fin, no solamente conflicto armado, sino con cualquier tipo de memoria que quieran trabajar. Entonces, le estoy trabajando la guía y espero terminarla más o menos para ir entre agosto y septiembre, que es como el presupuesto en tiempo que tengo yo planeado para tener la lista y que se pueda, digamos, que ya rotar. Y muchas gracias por la invitación y también por hacer estos eventos o estos concursos que en cierta medida ayudan a visibilizar trabajos que de pronto están ocultos, que los teníamos un poco ocultos, y también a conocer otros trabajos como el de Erika Dietes, que también es muy chévere saber esas iniciativas que tiene, saber cómo son sus exposiciones en museos y saber el recorrido personal que tiene y cómo ha tenido esa acogida con las personas, con las víctimas y cómo se genera ese transformador desde ella hacia esas comunidades y los países, porque tampoco ha trabajado solamente en Colombia, sino en los países que ha estado desarrollando pues como su trabajo y sus exposiciones. Nuevamente reitero pues como el agradecimiento a todos, también agradezco a los muchachos del proyecto que siempre estuvieron dispuestos y han estado dispuestos a trabajar por el proyecto de reconstrucción de memoria de su propio municipio y espero seguirnos viéndonos muy pronto y que podamos seguir compartiendo más experiencias y más iniciativas que podamos trabajar y pronto va a ser una colectividad y poder trabajar de manera conjunta en un futuro quisiera para, digamos, que le apostemos esto de memoria
y es muy importante para el país y para los territorios principalmente. Ya. Bueno, ya es como tener como ese ánimo para poder seguir con nuestro proyecto adelante, pues como dijo Jason, se tenía planeado como seguir con una segunda temporada, así lo íbamos pues a nombrar. Pero sí, pues lastimosamente se salió de las manos pues todo lo que está pasando, pero ahí está, o sea, es como todos esos proyectos bonitos que valen la pena, todos esos proyectos que de verdad, de cultura, de artes, de memoria, que son como lo que nos cuentan una historia y nos dan como ganas de poder saber qué tipo de cosas existen, ¿no? O ese tipo de recuerdos que muchas personas no tienen. Entonces, también pues agradezco, pues las gracias por habernos abierto las puertas al conversatorio, todo, que esto abre, pues en cierta manera abre muchas puertas para seguir expandiendo más el proyecto y que más personas sigan dándose cuenta del trabajo que hicimos y hasta dónde podríamos llegar con esto. Entonces, pues doy muchas gracias por eso. Yo básicamente los aliento a seguir. Me emocionó mucho ver el trabajo de ustedes. Me parece que tal vez lo más importante es que se sigan generando iniciativas y que ojalá después de esta conversación la audiencia visite el trabajo de ustedes, visiten mi trabajo, visiten otros links sobre nuestra historia, visiten, lean, vean, digamos, todo lo que, si de esta conversación sale alguien con inquietud de seguir trabajando por la historia de nuestro país y por construir un mejor futuro, pues bienvenido sea y eso es lo que hace que todo esto tenga sentido, ¿no? Entonces, tal vez pues, mis palabras sean más como para que haya una voz de aliento. Me parece muy emocionante ver un grupo de chicos bachilleres de mano de un profesor haciendo un trabajo tan profundo, tan delicado. Entonces me emociona, entonces tal vez es simplemente darle las gracias por refrescar, ¿no? De nuevo también mi mirada y bueno, sigamos adelante también dignificando tanto nuestra propia vida para poder dignificar la vida de los demás. Bueno, las gracias a ustedes, Erika, Edison, Diego, y a las personas que se quedaron hasta el final. Ya saben, bueno, darle like, compartir para que otras personas puedan ver el video, visitar nuestra página, Adagio Corporación, para que se enteren de más cositas que vayamos publicando. Y feliz resto de noche. Hasta una próxima oportunidad.